Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos y participar de nuestro TED Talk número 14, donde trataremos el tema Transformación Digital en Salud, experiencias en historia clínica electrónica. Como saben, el TED Talk es un formato creado por el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, como un espacio de conversación de expertos en un área de transformación digital, en el que compartimos experiencia y conocimiento en acción. En esta oportunidad tengo el orgullo de estar acompañado por tres expertos del sector, ya los presentaré y verán lo interesante que resulta el panel el día de hoy. Antes, a manera de presentación del tema, les comento que la transformación digital en salud implica la implementación de tecnologías innovadoras, como es el caso de la telemedicina, la inteligencia artificial, el Big Data, entre otros, así como la historia clínica electrónica que vamos a ver el día de hoy, las cuales pueden mejorar la eficiencia y la calidad de la atención médica, permitiendo a los profesionales de la salud tomar decisiones más informadas y personalizadas sobre el cuidado de los pacientes. En el caso que nos congrega el día de hoy de la historia clínica electrónica, nos proporciona un registro digital de los datos de salud de un paciente, que permite el acceso rápido y seguro a la información por parte de los profesionales de la salud, por lo que su implementación puede mejorar la calidad y la continuidad de la atención médica, así como reducir los costos y mejorar la colaboración entre los médicos que se encuentran a cargo. Para presentar brevemente al panel, nos acompaña en primer lugar Pedro Vázquez Campos. Él ha sido gerente de Sistemas e Innovación Tecnológica de Salud, actualmente gerente de Tecnología de la Información del Banco de la Nación, que nos dará una charla inicial de 20 minutos. Luego le daremos paso a Cintia Telles. Ella es directora de la iniciativa Datea Seguro en Perú, que nos dará una presentación de 10 minutos. Y en tercer lugar, en orden, nos acompaña también Juan Arango Salcedo. Él es coordinador médico de la implementación de historia clínica electrónica de la clínica Montefiore. Como verán, la riqueza de nuestro panel y la variedad, tenemos a un representante del sector de tecnología e información y con orgullo también de nuestra casa, del Instituto Pedro Vázquez. A la vez también Cintia, que la presentera es abogada, desde el punto de vista legal y el tratamiento de los datos. Y tercero, un médico cirujano como es Juan, que también nos contará de su punto de vista las implicancias de esta implementación. Mi nombre es Armando Mejía, tengo el honor de ser el moderador el día de hoy. Pedimos la disculpa del caso porque Julio Porcel, que estaba a cargo de la moderación, se le tuvo, por razón de fuerza mayor no nos acompaña, pero activando las transacciones de respaldo, aquí me tienen y les acompañaré durante los próximos minutos. Entonces, para iniciar con la exposición de Pedro Vázquez, me permito primero presentarlo. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, con diplomado en finanzas en la Universidad de San y maestría en administración de negocios por la UPC, así como maestría en gerencia de administración por la EOI de España. Es un profesional especializado en gestión de servicios TIC, transformación digital e innovación, firma digital, biometría y canales electrónicos, así como gestión de proyectos TIC. Tiene una amplia experiencia en banca, retail, seguros y servicios de salud. Ha sido gerente de sistemas e innovación tecnológica de salud, parte de la experiencia que nos va a contar el día de hoy. Anteriormente ha desempeñado cargos ejecutivos en Banco Interbank, Banco Vice Sudameris, también así como la empresa de servicios Hiper. Y, como le hemos comentado, actualmente es gerente de tecnología e información del Banco de la Nación. Adelante, Pedro, y gracias de ya por acompañarnos en este conversatorio. Adelante. Hola, Armando, muchas gracias. Buenas noches con todos los asistentes a esta conversación. Les agradezco mucho a TED Talk por la invitación. Déjame, ¿comparto yo? Sí, está bien. Ya. Ok, ya estoy compartiendo. ¿Todo bien? Sí, se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, en esta ocasión voy a contarles mi experiencia con el proyecto de implementación de historia clínica electrónica en salud, que fue un proyecto que empezó como una migración de un sistema, o de más de un sistema a otro, pero que en realidad pasó a ser una experiencia integral de
despliegue e implementación de un nuevo servicio a nivel nacional, donde hubo varias aristas, varios frentes que ahora les voy a contar, ¿no? Donde seguramente mucha de la gente que participó en este proyecto tendrá muchísimas experiencias que contar sobre lo que pasó en cada centro de atención, o IPRES, u hospital, o centro de salud, según la complejidad de los mismos, ¿no? El sistema que se implementó en salud venía de un poco el simplificar la operación de todo es salud, dado que lo que encontramos en el mes de mayo de 2018, donde yo empecé este proyecto y me incorporé a salud en abril 2018. Y cuando llegamos, encontramos que salud tenía, y yo había conocido este sistema en el 2004, 2005, donde estuve también en salud, tenía un sistema en Fox Pro llamado SGH, un sistema que era bastante completo, que tenía muchísimos años de alimentación, de desarrollo por un equipo propio de salud, ¿no? 15, 20 años desarrollando y agregando funcionalidad. A la izquierda ven un cuadro donde dice atención primaria y atención hospitalaria, SGH. El SGH tenía todos esos servicios: admisión, consulta externa, farmacia, ayuda al diagnóstico, pero la mayoría de ellos era con poco registro de calidad de datos. Se explotaba mucho para poder manejar la relación o la continuidad de operaciones entre una admisión y un flujo operativo interno, pero mucho más para estadística operativa, ¿no? Más que fortaleza asistencial, tenía estadística o fortaleza operativa, de seguimiento estadístico, seguimiento operativo, indicadores de atención, ¿no? Es decir, lo más importante era saber cuántos pacientes se atendían, cuántos diagnósticos se daban, cuántas recetas se daban, qué medicamentos se daban, pero no necesariamente se ponía foco en la calidad del diagnóstico, el detalle del tratamiento y demás, porque no se llegaba a registrar. El registro seguía siendo en papel. O sea, durante muchos años, salud trabajaba con papel y con un sistema como el SGH para apoyo del registro de lo que se había ejecutado en cada centro de atención. Y además con servidores distribuidos en cada centro de atención. Un servidor con FOSPRO y su base de datos DBFs y demás, ¿no? En el 2007, 2008 se empezó a desarrollar un nuevo sistema, un sistema web, que se le llamó SGSS. Ese sistema, desarrollado en Java con el Case Nexus, logró desplegarse en el 2010, 2011, y ya tenía también admisión, consulta externa, farmacia, ayuda al diagnóstico, hospitalización, centro quirúrgico, emergencia, con un grado bastante avanzado, bastante bueno de implementación, con detalle, y un trabajo bien bueno en cuanto al diseño del contenido, de lo que se digitaba, del registro en la historia, ¿no? Porque fue hecho con médicos, con profesionales, con un diseño bastante fino, y tratando de que el diseño del sistema sea lo más parametrizable y abierto posible, genérico, que permitía que las diversas actividades de atención de un centro hospitalario puedan ser registradas en el sistema con el detalle suficiente y con el seguimiento del flujo de atención. De tal manera que se priorizó más la integración de todos los servicios que desarrollar módulos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay muchas experiencias de desarrollo donde se desarrolla el módulo de cardio, o el módulo de farmacia, o el módulo de hospitalización, módulos, y a veces en el Estado en particular, los módulos son contratados a proveedores distintos, o desarrollados por equipos distintos, y al final terminas con hasta tecnologías distintas que pues luego tienen que ser integradas, ¿no? Y surgen las complicaciones. Entonces, este sistema fue diseñado para que funcione como un ERP, por eso más que un sistema de historia clínica, se le llamó un sistema de gestión de servicios de salud. Este sistema se estuvo implementando hasta el 2013, 2014, donde
hubo problemas técnicos que, en mi opinión, no fueron bien manejados y se paró el desarrollo, se paró el despliegue, se llegó hasta 40 y tantos, casi 50 centros asistenciales de diverso nivel, o sea, hospitales 1, hospitales 2, centros médicos, policlínicos, postas médicas, tenían este sistema, pero no era una cobertura importante, ¿no? Y la gestión de ese momento decidió que era mejor empezar a desarrollar otro sistema. Entonces, en el 2014, 2015 se empezó a desarrollar lo que se le llamó el sistema para centros de atención primaria, o sea, solo el primer nivel, solo lo que es atención ambulatoria. Por eso es que el SysCap, otro sistema desarrollado en Java, ya sin GeneXus, tenía igual admisión y citas, consulta externa, farmacia, ayuda al diagnóstico y la parametrización, seguridad y demás, pero no tenía nada de hospitalización, ni centro quirúrgico, ni emergencia, ni todo lo demás. Entonces, en el 2018, lo que encontramos fue un proyecto para desarrollar el SysHop, o sea, la segunda parte, la parte de hospitalización, y que iba a tomar seguramente 1 o 2 años poder desarrollarlo y ponerlo a punto. Entonces, la gerencia general de ese momento conocía el SGSS implementado 2010-2011 y en decisión de equipo y viendo la necesidad de acelerar la simplificación de las operaciones y el apoyo de la tecnología, la transformación digital en e-salud, se decidió que dejemos de hacer desarrollos, dejemos de usar el SGH y SysCap y nos concentremos en mejorar el SGSS y completar los módulos que le faltan y hacer el despliegue nacional. Como referencia, en ese momento, el 77% de las consultas atendidas en salud estaban apoyadas y registradas en el SGH, es el sistema antiguo. El 23% en los otros dos sistemas, 17% en el SGSS, en 47 centros asistenciales aproximadamente, que hoy se le llaman IPRES, y que ya tenía 10 años de antigüedad. Era maduro, pero con los problemas técnicos que se presentaron y no fueron bien manejados, se paró y se empezó a desarrollar el SysCap. El SysCap se había desplegado ya en 138 centros asistenciales. Tenía casi 4 años de antigüedad, pero la cobertura a nivel de atenciones era realmente poca, 6%, porque los 138 centros asistenciales eran centros de primer nivel muy pequeños, ¿no? Entonces, como vemos, e-salud operaba en la práctica con 3 sistemas de registro de atenciones, ¿no? Y necesitaba con urgente quedarse con uno solo. Y definimos que el mejor y más completo en ese momento era el SGS y lo que requería una optimización y luego un despliegue masivo. Porque además ese sistema ya cumplía con las normas de salud, las normas de MINSA, y por lo tanto ya había 47 centros y por lo tanto alrededor de 1.000 usuarios que conocían el sistema y había que ponerle más fuerza, resolver los problemas y avanzar, ¿no? Entonces, con esa idea es que se trabajó en optimizar y mejorar el SGSS y relanzarlo ya con un nombre más simple para hacer toda la campaña de comunicación, toda la campaña interna con los trabajadores y demás. Lo bautizamos como ESI. Un nombre que se pronuncia fácil, se pronuncia sencillo, fácil de recordar, amistoso, y que lo tomamos de salud, servicios de salud informatizados, ¿no? Así, una cosa así, ¿ya? Entonces, este sistema, como decía, es un sistema integrado y que en el proceso de mejoras para poder desplegarlo,
se mejoraron muchísimas cosas, se completaron, se mejoró la relación entre módulos y que te permite programar todo el personal. O sea, el sistema permite que una persona administradora registre cada centro asistencial, sea chiquito con 3 o 4 médicos y una enfermera, o sea tan grande como el Rebagliati, el Almenara, el Sabogal, donde tiene muchos servicios, muchas especialidades y muchos procedimientos, mucho personal con diferentes roles. Todo se configura en lo que llamamos configuración de recursos. Configuro salas de hospital, estaciones, consultorios, servicios de ayuda al diagnóstico, todo se configura ahí. Todos los recursos de un centro de atención, chiquito o grande. Y obviamente el personal en sus diferentes roles. El médico, la enfermera, el obstetra, el químico, el farmacéutico, todos también en programación de personal. Y luego se programa al personal en sus horarios de trabajo, sea para atender visitas hospitalarias, o sea para atender emergencias, o sea para atender consultas médicas en un consultorio ambulatorio. Y de allí viene la programación, y con la programación la posibilidad de otorgar citas, ¿no? Y teniendo todo eso programado, más el stock de medicamentos, más todo lo demás que son recursos, un centro puede operar. Todo eso se configura desde un módulo administrativamente, y mientras más complejo el hospital, más compleja la programación, pero el sistema lo permite totalmente. Hoy día, todos los hospitales, Rebagliati, Almenara, Sabogal, todo lo más complejo que hay en salud, opera integralmente en el sistema. El proceso cubre la admisión, el paciente que ingresa, que va a entrar a un servicio ambulatorio de consulta externa o al servicio de emergencia, donde puede entrar a los tópicos de emergencia. Los médicos que están programados ahí hacen la atención, la evolución y hacen el tratamiento, emiten las recetas y demás en el sistema, ¿no? Desde cualquiera de esos servicios pueden emitirse órdenes o servicios solicitudes de ayuda al diagnóstico para el laboratorio, de imágenes, de patología o recetas para la farmacia, o se puede pedir que sea hospitalizado un paciente o que pase por un procedimiento o una cirugía. Todo lo que pase en el hospital y todo lo que pase con el paciente en ese proceso de atención, que puede demorar horas o días o semanas o meses, porque sabemos que a veces hasta que termines siendo operado tienes que haber pasado por varias citas, varios exámenes, el riesgo quirúrgico, la evaluación del anestesiólogo y todo lo demás, ¿no? Entonces todo eso se va registrando y hoy nada se pierde, porque todo está en el sistema y con suficiente detalle. Todo eso acumula lo que nosotros llamamos la historia clínica electrónica. Pero como ven, no es un sistema que tiene como objetivo la historia clínica electrónica, sino como consecuencia de todo un proceso de atención y el registro de todo lo que pasa en ese proceso de atención, con el mayor detalle posible y obviamente integrado. Este sistema permite que exportemos información para que pueda haber gestión estratégica, tableros de seguimiento, control de calidad, auditorías, seguimiento de camas, monitoreo de urgencias y muchas cosas más, ¿no? Ustedes han visto en la pandemia muchas cosas de seguimiento, monitoreo, estadísticas, porque gracias a Dios, cuando ocurrió la pandemia, este sistema ya estaba totalmente implementado. Entonces, cuando dicen, vamos a la Vía Panamericana y la Vía Panamericana va a ser un centro ambulatorio, un centro, perdón, hospitalario de COVID, esa vía nace con tabletas, PCs, red inalámbrica e historia clínica electrónica, ¿no? Y por lo tanto monitoreábamos todo lo que pasaba. Pero además también se conecta con toda la parte de seguros, porque salud es la parte de la IPRES, que responde a una entidad, digamos, el otro rol de salud, que es el de asegurador. Por lo tanto, hay que ver que tengas derecho, que estés acreditado, ¿no? Que tu empleador haya abonado, que estés en latencia, y todo eso se maneja en la conexión de este sistema con el sistema de seguros que maneja salud, donde maneja los
asegurados o acreditados, sus derechohabientes y todo lo demás. Y de ahí también se informa a su salud para lo que es supervisión de las atenciones, ¿no? Y obviamente necesitamos que toda la operación genere movimiento contable por el movimiento de stock de farmacias y logístico en general, y la contabilidad y otros procesos administrativos. Por lo tanto, también se genera información para estos sistemas desde la operación del sistema ESI, ¿no? Entonces, hoy funciona salud con todo esto integrado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el mayor desafío en este proyecto? Porque había un tema de historia, de software, pero en realidad no, nuestro proyecto, o sea, nuestro reto no fue desarrollar un software. Tampoco fue coger un software nuevo y tratar de meterlo a salud. Lo que teníamos que hacer era tomar el software que ya tenía 10 años, que tuvo unos problemas técnicos, hacerle la cirugía, la liposucción, ponerlo a punto, para que sea un software que realmente pueda trabajar en todo el país a nivel nacional y al alcance que luego les voy a contar, o que aquí lo menciono, ¿no? Entonces, y el otro reto fue toda la parte de infraestructura, porque para que opere esto a nivel nacional no basta con tener un software lindo, bonito, sea el mejor o no, eso se puede, muchos seguramente discutirán en que de repente hay mejores sistemas, probablemente haya mejores sistemas, ¿no? Pero este era un mucho mejor sistema que lo que tenía de salud para operar en ese momento. Y aún está funcionando y está funcionando muy bien. Entonces, ¿qué tenía que haber? Mejorar la capacidad de infraestructura central, o sea, asegurar que los servidores, que cuando yo llegué, o sea, al margen de que yo sea, no, por favor, perdonen lo personal, en abril, mayo del 2018, lo que pasaba era que se caían los servidores cada 2 días. Estando con 40 a 45 centros asistenciales, 1000 usuarios se caían, producto de problemas de configuración, problemas de recursos, una mala configuración de los servidores en que se ejecutaba, probablemente mejorar y afinar eso hubiera sido solución en su momento, lo cual se hizo, se mejoró capacidades. Yo encontré 2 servidores virtuales, se ampliaron, 6 servidores virtuales, perdón, los ampliamos a 12, luego a 18, y hoy funciona con 36 servidores virtuales balanceados, en alta disponibilidad y con un tiempo de respuesta de 100 milisegundos, 120 milisegundos, ¿no? que asegura, digamos, la operación de 25.000 a 30.000 usuarios simultáneamente a las 7, 8 de la mañana, en que empieza a nivel nacional toda la consulta externa. Es algo que se pudo lograr en base a mejorar capacidad de infraestructura central, la alta disponibilidad, mejorar el ancho de banda y la calidad de red de datos a nivel nacional. Había centros asistenciales que trabajaban con 512K de enlace de datos para conectarse y manejar su sistema antiguo de historia clínica, porque operaban principalmente la mayoría del tiempo localmente. Entonces, en este modelo centralizado necesitaban mejor calidad de datos. Y hoy sabemos que la calidad de datos es hacer llegar fibra óptica y manejar bien el ancho de banda, y cada vez es más barato, ¿no? Entonces subimos a los centros pequeños a 1 megabit, los centros medianos a 3, 4 megabits, los centros grandes a 10, 15, 20 megabits, de tal manera que logramos un tiempo de respuesta súper bueno para poder estar conectados a un centro de datos nacional, ¿no? Obviamente, internamente, cada hospital, cada centro asistencial, mientras más grande sea, necesitaba una red local más grande, servicios locales, manejo de las comunicaciones hacia el centro de datos central, manejar las estaciones de trabajo, ¿no? Todo lo que luego yo he llamado convertir los puestos de trabajo en puestos digitales, y con las mejoras integrales localmente, la IPRES digital, ¿no? Y obviamente el software necesitaba, como dije, la liposucción y las mejoras en la performance. Todo eso era parte del reto tecnológico. Y luego venía la gestión del cambio. Capacitar, entrenar a 25.000 usuarios aproximadamente, con diversos perfiles. Había que capacitar al terminalista que da citas, al que hace la programación del personal, al que registra las recetas, al médico, a la enfermera, al químico farmacéutico y a todos los que intervienen en el proceso de atención.
porque lo que, repito, hace el sistema es soportar todo el proceso de atención, ¿no? Y un tema importante era la integración de proveedores de servicios de laboratorio, porque salud recibe en la mayoría de sus centros, diría prácticamente el 100%, desde el más pequeño o mediano al más grandazo, servicios de laboratorio de proveedores diversos, más de 30 proveedores de servicios de exámenes de sangre, de heces, de orina y todo lo que ustedes conocen como exámenes de laboratorio cuando les piden ayuda al diagnóstico. Y obviamente la gestión con los sindicatos, ¿no? Tener reuniones con los sindicatos de enfermeras, de obstetras, de médicos, cada uno de ellos, unos muy positivos con el proyecto y otros muy reticentes, y había que lograr su aporte, ¿no? Y todo esto había que monitorearlo, coordinarlo por niveles de atención, por capas, porque teníamos que hacer algo en forma simultánea. Les cuento que yo estuve tratando de capacitar algunos centros entre julio y agosto, septiembre, y no avanzaba mucho porque no venían a las capacitaciones, los encargados que tenían que impulsar esto, los que venían luego regresaban a su centro y no hacían el trabajo. Entonces, el avance hasta noviembre de despliegue era muy bajo, a pesar de que lo que tenían que hacer era capacitarse y conectarse, porque el sistema estaba implementado, ¿no? Y en noviembre, en principios de diciembre, la gerencia general y la presidencia deciden que hagamos un apagón. Cuando a mí me dijeron hay que hacer un apagón, el sistema antiguo se apaga el 1 de marzo, tienes que correr y avanzar y desplegar esto en todos los hospitales a nivel nacional, yo dije no se puede. ¿Cuánto te demoras en un hospital? 6 meses, ¿no? Revalíate un año. ¿Cómo hago todo? Todos los hospitales, teníamos 40 y tantos, casi 50, teníamos que llegar a 383, o sea, teníamos que hacer casi 330 centros asistenciales en 2 meses. Me dijeron, se puede, teóricamente se puede, porque todo puede ser en paralelo, pero necesitaré 500 personas, le dije, capacitando en paralelo en todo el país, en un equipo grande de gestión. Ya, contrátalos, me dijeron, ¿no? Pero se apaga. Pero además necesito comprar impresoras, necesito comprar PCs, 4.000, 5.000 PCs, mejorar el soporte y que todo funcione bien localmente. Compremos. O sea, el apoyo de la alta dirección fue total, el compromiso fue total. Y el apagón se logró gracias, en primer lugar, a esa gestión y la coordinación y la presión desde bien arriba a cada director de hospital, y luego el compromiso del director, el compromiso del equipo local, muchos médicos, el compromiso del equipo de soporte local en cada centro, y luego lo que nos tocó al equipo central fue planificar, coordinar, empujar, monitorear. Nos multiplicamos, luego les puedo contar con más detalle cuando haya el rol de preguntas de repente, pero nos multiplicamos mucho para poder hacer la estrategia de despliegue y se logró, se logró. Es algo que seguramente metodológicamente los consultores podrían ser, eso es imposible. Yo mismo dije, no me comprometo, están locos, a mi jefe le dije, diles que es un año por lo menos, me dijo, haz un plan de 6 meses por si acaso atraquen. Cuando llegamos a la reunión nos dijeron esos meses y no hay otra, si no, traeremos otros que lo intenten en lugar de ustedes. Así que dijimos, bueno, lo intentamos. Si no llegamos, no llegamos, pero lo intentamos. Entonces, no contraté 500 personas, contratamos 250. En realidad yo contraté 25 en Lima y el resto lo contrataron en provincias, los trajimos a Lima, hicimos todo un despliegue y súper ágil. Y este es el resultado. O sea, esto fue real. Para muchos que dicen, oye, el apagón fue una mentira, ese despliegue es imposible de hacer. Miren, con este panel nosotros monitoreábamos cuántas IPRES entraban en un día. El 24 de enero había 56 porque ya habían 54 al cierre de diciembre, ¿no? Puse una el 25 de enero, una el 26 de enero, porque los capacitadores que había yo capacitado en 2 semanas, capacité 25, perdón, en una semana capacité 25, capacitamos, perdón la personalización, capacitamos 25 personas y en la semana siguiente capacitamos 200, ¿no? Y a los 15 días de enero, 16, 18 de enero,
Esas 250 personas capacitadas se desplegaron en todo el país. Todos profesionales de la salud, de diversa especialidad. Casi nadie informático. Lo que hicimos fue que los profesionales de salud se entrenaran en el sistema, los términos y todo lo que se veía en el sistema era común para ellos, porque es su chamba. Solo que tenían que hacerlo en un trabajo, en un sistema, digamos, nuevo pero amigable, ¿no? Y miren, el 28 de enero entraron 80 IPRES, de las chiquitas, ¿no? Pero entraron. El 29 entraron, el 28 de enero entraron 22, el 29, un día después, entraron 30, el 30 de enero 23, luego 31, 1 de febrero 18, y ya habíamos alcanzado 182 IPRES y se me empezó a caer el sistema. El 2 de febrero dije, ahí no más, porque el sistema estaba complicado y resulta que faltaba incrementar, escalar. Felizmente habíamos planificado ya un escalamiento. Teníamos desde agosto, septiembre más o menos todo un conjunto de programas modificados, o sea, ya habíamos estado trabajando en la liposucción, estaba en el último proceso de certificación, validación, y entonces entre el 2 y 3 de febrero hicimos cambio en la estructura, ampliamos los servidores, metimos 200 programas a producción, o sea, le hicimos el trabajo que habíamos planificado, y el 4 de febrero vuelvo a abrir la puerta y empezamos a crecer. 17 IPRES, 12 IPRES y el sistema ya no se cae. Seguimos creciendo y realmente, como ven ustedes, pudimos llegar gracias al equipo en paralelo, o sea, tuvimos 25 equipos en paralelo trabajando con soporte local en cada red, la red, gente desplegándose, 20, 30 personas desplegándose en todo Chiclayo, Lambayeque, por todos lados, ¿no? Con instrucciones claras, con un proceso claro. Desde la sede central tuvimos 3, 4 gerentes coordinadores que solamente se preocupaban de trabajar sobre los gerentes de cada dirección, de cada hospital y cada red. La presidencia llamando a los gerentes y comprometiéndolos a cumplir con el plazo. Cada IPRES hizo su campaña, había videos donde ellos se comprometían, todos somos ESI, vamos para acá, vamos a llegar, no se preocupen, todos estamos, o sea, hubo una campaña enorme, realmente salud, todo de salud se comprometió en esto, no fue un tema de una gerencia, no fue un tema de un gerente, no fue un tema de 4 o 5 personas, muchísimas personas que pudieron lograr esto. Pero ¿Qué disculpa, logramos? un par de minutos más, por favor. Gracias. ¿Qué logramos? 440 IPRES, 25.000 usuarios, 20 millones de registros, mejoras en el tema del laboratorio, documentos con firma digital, ¿no? Y una interfaz médica mucho más amigable, donde tienes la historia, la atención, los medicamentos, los últimos exámenes realizados y demás, muy amigable. Pasamos de esto, que era papel y anotaciones a lapicera, entidad de salud que tenga ese nivel de integración en cantidad de IPRES y en cantidad de usuarios, ¿no? Entonces hay muchas mejoras que se implementaron. Quiero cerrar unos minutitos, Armando, por favor, con un tema que les quiero comentar, ¿no? Ya la infraestructura fue una infraestructura central, bien respaldada, conexión, entidades remotas, usuarios, trabajo en VPN, ¿no? Creamos el concepto de IPRES digital con imágenes y demás distribuidos, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cómo quiero cerrar? Analizando cómo esta experiencia de salud podría ser una experiencia que se traslade a nivel nacional al resto de entidades de salud del sector salud. Quizá no a los privados, pero a todo el resto. O sea, el sistema de salud en el Perú tiene casi 9.000 IPRES, ¿no? Y podemos llegar a todas ellas con un solo sistema, un solo... ¿Cuál es el problema? Que hay mucha fragmentación, proyectos independientes, las regiones cada quien hacen por su cuenta lo que pueden, en función a las normas que dicta MINSA, pero MINSA no tiene como proyecto una operación central única, lo que tiene es consolidación, el proyecto de RENICE, hay un enfoque normativo, entonces se avanza como se puede, gradualmente, interoperar es importante porque tiene que coexistir lo actual, entonces no hay algo que sea realmente transformacional. Por eso es que en algún momento hemos compartido esta propuesta de que una solución como la de salud, que funciona y tiene
25.000, 30.000 usuarios, que tiene la historia acumulada desde el 2011 de 14 a 15 millones de peruanos, ya tienen historia en este sistema, ¿no? ¿Por qué esta no puede ser la solución nacional, por lo menos para todo lo que es gobierno? Ya hay un convenio que se firmó entre Salud y Minsa para que este sistema puede ser utilizado por todo el sector de salud. Pero con los cambios de gobierno se detuvo. Entonces, ¿qué se requiere? Una solución de gobierno, porque software hay. ¿Qué se necesita? Una entidad central que provea infraestructura y operación central, que provea la red de datos nacional, que provea la red de datos local, equipos locales, el soporte técnico, soporte y mantenimiento. ¿Para qué? Para que los operadores de los centros de salud, que son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la policía, la FAP, el ejército, la marina, todos ellos son operadores de centros de salud. Hasta el dominio, la entidad que maneja las cárceles, también tiene policlínicos, centros médicos, todos ellos tienen sistemitas de atención clínica o sistemitas de manejo de historia, cada uno diverso, disperso. Todos podrían usar un mismo sistema y con eso tendríamos en un solo sistema 30 millones de peruanos. ¿Qué necesitamos? Que alguien, una entidad, tome el soporte central tomando la réplica del ejemplo de lo que pasó con el salud, que funciona, ¿no? Se mejorará el sistema, se le completará algunas cosas, se integrará con el SIS, seguramente. Pero mientras no exista algo así, yo creo que cada región, cada entidad que gobierna hoy día no va a poder por su cuenta comprar y montar servidores y tener 50 o 100 centros de datos con sistemas de historia clínica distintos, ¿no? Y que solamente se dediquen a operar en cada hospital independientemente, ¿no? Este es el mapa de todos los centros de salud. Miren, ESalud tiene 446. Nos faltan 9.337 que pueden ser alcanzados y cubiertos con una solución como la que se plantea. Ese es el planteamiento, un sistema único que tenga la acreditación, la parte administrativa, la analítica, los reportes, y la base existe, funciona y viene funcionando en ESalud en los últimos 4 años sin problemas. Algo que los soporte técnico de cada hospital, cuando empezamos el proyecto, me decían, no va a funcionar, ingeniero, necesitamos que nos ponga servidores locales, cada hospital debe tener sus servidores, no va a funcionar. Lo que yo les decía es, más barato es asegurar la comunicación que asegurar que haya servidores distribuidos. Si aseguramos buenos servidores centrales y buena comunicación, esto debe tener éxito, ¿no? Y así fue. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Un despliegue con infraestructura central, red de datos, IPRES digitales, ¿no? Estrategias de implementación a nivel de red para que realmente haya una población integralmente protegida y cuidada. La historia clínica electrónica, como se vive hoy y como opera hoy en ESalud a nivel nacional y descentralizada y centralizadamente disponible 24/7 en todo el país, salva vidas. Yo les digo hoy, salva vidas. No solamente es más eficiente, no solamente ayuda a que no se pierdan historias, reducción de costos, salva vidas. Cuando una persona, en este momento, y me pasó con mi mamá hace unos meses, hoy día la mamá de un amigo está en emergencia en Tumbes y ella vive en Lima y su historia estaría solo en Lima, ¿no? Pero al estar en emergencia en Tumbes, en el seguro, entró de emergencia y lo primero que vieron es la historia de la señora en Lima. No tuvieron que preguntar nada, ya sabían si tenía diabetes, si era hipertensa, si qué medicinas le aplicaban y todo lo demás. Abren, ven la historia, en función a eso, ya saben si es alérgica o no, si la señora está en coma o algo, felizmente no lo estaba, pero si la señora no puede responder en una emergencia, el médico tiene todo y sabe qué le puede dar y qué no le puede dar. Y eso puede salvarle la vida a esa persona que entraba en emergencia. ¿Cómo era antes? Cuando esa persona entraba en emergencia en Tumbes a un hospital, el médico que la atendía la recibía con una hoja en blanco, porque le tenía que preguntar de todo, y si no había familiar no sabía qué medicinas tomaba, qué era alérgica, ni nada. Hoy ese médico, como dijo Armando al comienzo, tiene información actualizada, en línea,
integrada sobre cada examen que se le ha hecho a esa señora o a esa persona, qué medicina ha recibido, qué médicos la han visto, y puede tomar una mejor decisión con mayor información, más rápido y de mejor calidad. Eso salva vidas. Bueno, esa es mi propuesta. Tengo para compartir con ustedes muchas anécdotas y experiencias, pero ya se nos acabó el tiempo y quizás en la sección de preguntas podríamos compartir algo más. No sé, Armando, si estoy bien hasta ahí. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pedro, por tu exposición. Y además también felicitaciones por todo el esfuerzo desplegado de salud, del cual ha sido parte. Hay muchas preguntas, seguramente vamos a seguir conversando en la ronda de preguntas, y ahora voy a dar pase a nuestra segunda expositora invitada, y ahí ya regresamos con la ronda de consultas, que son varias y algunas he visto bastante técnicas. A ver, ahora me permito, es un honor presentar a Cintia Telles. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Seguridad Jurídica y Seguridad Informática en Sociedades Digitalizadas en la Universidad Lille II, Francia, y en Gestión Tecnológica de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas. Es consultora legal en materia de protección de datos personales, derecho a Internet, tanto certificado en protección de datos por el Institute of Audit and IT Governance. Es abogada de la Dirección General de Telesalud, referencia y urgencia del Ministerio de Salud, y es coordinadora de la invitación de ATEA Seguro en Perú. Adelante, Cintia, con tu exposición por 10 minutos y gracias desde ya por acompañarnos. Muy buenas noches. Primero agradecer la invitación que han tenido gentilmente en esta noche para poder compartir con ustedes un poco de análisis y reflexión en lo que ha sido esta carretera que ha estado pasando a nivel menos del Ministerio de Salud para la implementación de lo que es el módulo de telemedicina. Pero antes de ello, quiero llamar a algunas reflexiones, porque normalmente es, los abogados, ya vinieron los que nos ponen un poco las trabas, o los que no nos entienden, ¿no? Cuando se habla en temas de tecnología, sobre todo en el sector público, a veces somos sesgados en esa visión. Pero, ¿qué tenemos que afrontar nosotros en el área legal cuando estamos ante un equipo multidisciplinario? Que tenemos ante personal de tecnologías, como puede ser Pedro, personal de salud, también podemos hablar con economistas, en diferentes tipos de equipos multidisciplinarios, para apuntando todos hacia una modernización de un sector. En este caso estamos hablando de salud, estamos hablando de prestaciones, y es lo que decía Pedro Vázquez, es salvar una vida. Recordemos que el primer artículo de nuestra Constitución Política habla que todos tenemos derecho a una vida digna. Entonces, todas nuestras políticas tienen que ir enfocadas hacia ello. ¿Y cómo podemos enfocar eso cuando comenzamos a regular? Primera pregunta, aparece una nueva tecnología, quiero implementar algo. ¿Tengo que sacar una ley nueva? ¿Tengo que sacar algo? Porque como ahora tiene una componente TIC, entonces mis normas anteriores o mis normas marcos no funcionan. Esa es una de las principales preguntas que siempre se hacen en el equipo técnico. Luego es, bueno, estamos ante tecnología, esto puede ser mucho riesgo, hay responsabilidad para quien va a firmar, hay responsabilidad para aquel al que le vamos a dar un usuario. Va a haber también nuevas formas en las cuales podamos ser auditados o ser transparentes ciertos procesos. Entonces hacemos las normas más rígidas para protegernos nosotros como sector, o lo hacemos más flexibles para llegar a una mejor accesibilidad. ¿Cuáles son las dos respuestas? Ante la primera, yo siempre menciono que si tú ya tienes un marco legal que se puede adecuar ante el nuevo proyecto, proceso tecnológico que tú estás realizando, ve hacia adelante con esa norma. Si necesitas hacer algunos ajustes o precisiones,
que se realizan las modificaciones necesarias, pero si tú ya tienes un marco atrás de respaldo, no te detengas. Sigue, apóyate con tu área legal y realicen aquellas interpretaciones que sean necesarias y consultas también, ¿no? Entonces, eso también concatena a la segunda respuesta a la última pregunta que hice. Es, al elaborar las normas, hay que tener un enfoque de unas normas que sean flexibles y que no solamente se apliquen a cierto tipo de avance tecnológico, porque recuerden que la tecnología avanza mucho más rápido que las normas. Una reglamentación de una ley, a pesar de que les pongamos formalmente que 120 días, 180 días, 60 días, a la práctica se reglamentan a veces hasta en un año, en el mejor de los tiempos. Y la tecnología avanza muy rápido. Hoy estamos lanzando un modelo de algún teléfono inteligente y aquí a un mes estamos lanzando otro modelo. Y tal vez con otro tipo de tecnología y hacia dónde estamos apuntando nosotros, hacia normas rígidas o normas que pongan ciertas candados que nos permitan aperturar a nuevas tecnologías. Y era lo que decía también el ponente anterior, ¿no? Es decir, vamos tratando de adecuarnos sobre la marcha y a veces no debería ser así. Nosotros deberíamos ser diligentes en el momento que hacemos el análisis del proyecto, el diseño del proyecto y enfocarnos hacia el marco legal que estamos cumpliendo y que necesitamos. Y en base a ello, si necesitamos regular, que estas normas sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a la tecnología. A eso me refiero, a ese tipo de flexibilidad, no aquella flexibilidad que tal vez permita cierta invasión a ciertos derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la privacidad o a la reserva misma del acto médico, ¿no? En síntesis, cuando hablamos de transformación digital, hay que recordar que hay que verlo también desde el enfoque de gobierno digital. Nosotros ya desde hace más de 4 años en el Estado peruano ya no hablamos de gobierno electrónico, queda visto más como la aplicación de tecnologías de información y comunicación en los servicios públicos para hacerlos más ágiles, más eficientes. En un gobierno digital, el enfoque se voltea y ahora tenemos no hacia la eficiencia del servicio, sino la mirada y el enfoque central está en el ciudadano. ¿Cómo le hacemos la vida más práctica y más llevadera al ciudadano? ¿Cómo le ahorramos tiempo? ¿Cómo es que le podemos brindar un mejor servicio para que él pueda disponerlo en el momento que él quiera? Entonces, ahí hay que tener primero un enfoque normativo flexible a nivel tecnológico, siempre con un enfoque de privacy and design, es decir, enfocado al tema de privacidad, porque recordemos que tratamos mucha información relativa a la salud, que es considerada un dato personal sensible, que a la luz de la Ley de Protección de Datos Personales son las que tienen mayores protecciones y ante cualquier vulneración las sanciones también son más drásticas. Un tercer componente que yo siempre recomiendo es enfoque de interoperabilidad. Siempre interoperabilidad. ¿Por qué? Porque al menos en lo que es en sector salud peruano, como ya hemos visto, hay diferentes tipos de software. Hay muchos modelos. Llegar a un futuro de tener uno solo puede ser posible, pero no es una tarea ni de corto ni de mediano plazo. Entonces hay que ver ahora cómo podemos ir entre todos y hablar y conectarnos. Accesibilidad, acceso. Y finalmente, es que cuando proyectemos estas normas regulatorias, hacerlo en un lenguaje claro y sencillo. No solamente para los obligados, que es personal de la salud y que no necesariamente tiene que entender toda la terminología jurídica o técnica de ingeniería que vayamos a exponer ahí, sino también para el propio paciente, nuestros usuarios de salud, porque es a ellos finalmente a quien nos debemos en los fines regulatorios que establezcamos. Dichos estas palabras de reflexión, veamos cómo es que este enfoque puede ayudar a una evolución legal que nos permita adoptar nuevas tecnologías más rápido y con una visión hacia el futuro. Para ello retrocedemos un poco hasta el año 2016. En el 2016, el Ministerio de Salud
publica su directiva administrativa que autoriza el uso de firma digital en los actos médicos y actos de salud. ¿En marco de qué se da esto? Recuerden que ya en el 2013 se indica lo que es la Ley de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, el RENICE, ¿sí? Entonces nos habla de, para tener una historia clínica electrónica tenemos que tener firmas digitales. Ok, bien, ya. El tema de firmas digitales más o menos viene siendo arreglado en el año 2008. Pero recién en el 2016 comenzamos a decir que es una firma digital, cuáles son los estándares que tiene que tener, cuándo vamos a registrar mediante un formato informatizado un acto de salud, un acto médico. Porque recuerden que a la fecha teníamos solamente lo que era la firma manuscrita, lo que obligaba y vinculaba la responsabilidad médica con el papel que se firmaba en la historia clínica o en la receta. Pero ahora, ¿cómo esto lo llevamos a nivel informático? Entonces, sale esta directiva, que prácticamente es casi también un copy-pega de lo que ya teníamos para el reglamento de la ley de firmas digitales, ¿no? Avanzamos un par de años más. Hay que considerar que la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM ya ha publicado lineamientos para el uso de servicios en la nube para entidades de la administración pública. Muchas de las soluciones que tenemos a la fecha en el mercado son servicios en nubes o servicios mixtos. Entonces, antes de que te lances hacia ver el mercado, si eres sector público, yo te sugiero que primero le des una mirada a estos lineamientos, porque tienes que cumplirlo para elaborar tus especificaciones técnicas. Y dentro de ellos, por ejemplo, te menciona que cuando tú vas a optar a un cierto tipo de tecnología en nube, tú tienes que hacer un análisis de riesgo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tocarle la puerta a tu oficina de tecnología de información y pedir un análisis de riesgo en base a alguna tecnología que tú ya estás pensando en adoptar. Y según eso, puedan ustedes elaborar su proyecto también. En el mismo año, ya en el primer trimestre, el Ministerio de Salud publica la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Y es la primera vez que el Ministerio de Salud va a hablar en relación a cómo se va a ordenar esta historia clínica, tanto la manual como las automatizadas. Ahí tenemos las historias clínicas electrónicas, las historias clínicas informatizadas, y es aquí donde ya se habla de registro de los servicios de telemedicina. Y nos dice que todas las atenciones mediante telemedicinas tienen que registrarse dentro de la historia clínica. Recordemos también que ya en el año, no lo he puesto aquí, sino es un poco más un dato histórico, en diciembre del 2016 tenemos la Ley Marco de Telesalud, que luego ha sido modificado en 2 ocasiones, siendo la última mediante el Decreto Legislativo 1490. Esta se da en medio de la pandemia, prácticamente en marzo de 2020. Y aquí se da un poco de los enfoques que hablábamos en el punto anterior. Se comienza a hablar sobre, por ejemplo, el tema del consentimiento informado, formas de utilizar tecnologías de información y comunicación para que nuestros usuarios de salud puedan dar su consentimiento mediante alguna forma de TIC, porque recordemos que por la Ley General de Salud y también ya por pronunciamientos vinculantes de su salud, lo que nos decía que el consentimiento informado es con firma manuscrita. Y no podíamos tener, ¿cómo le sacábamos un consentimiento informado cuando Medio Perú estaba en aislamiento? Entonces había que tener esta evolución jurídica. Y lo mismo se habla respecto a lo que es el refrendo para los actos de salud en los casos de telemedicina. Se aperturan las diferentes formas que tiene de la firma digital. Y esto a su vez también se va condiciendo lo que ya sucede en el año siguiente cuando por fin se reglamenta la Ley de Gobierno Digital. Recuerden que la Ley de Gobierno Digital sale en el año 2018, pero recién se va a reglamentarla en el año 2021. Y con este reglamento se comienza a hablar de enfoque de privacidad, enfoque de interoperabilidad. Y es en base a estos enfoques que también se da en la reglamentación
la nueva reglamentación de la Ley Marco de Telesalud. Y ahí se habla por primera vez de un software, de manera denominativa, y lo llama Teleatiendo. ¿Qué es el Teleatiendo? Es el sistema de información asistencial que se elabora el Ministerio de Salud para poner a disposición de todas las IPEs públicas que son parte de la Red Nacional de Telesalud. Uno de los hitos que marca el Decreto Legislativo 1490 es la creación formal de la Red Nacional de Telesalud y hace una incorporación obligatoria de todas las IPEs a esta red. Ok, todos están en la red. Pero ahora, ¿cómo financiamos algún tipo de software o plataforma en el cual los asistenciales puedan registrar su telemedicina? Bueno, ya vamos a acabar. Solamente para acabar es que a la fecha este software ha contado ya con reconocimientos, tanto a nivel de financiador con el CIS, a través de una resolución jefatural que permite reconocer el fuego electrónico. Asimismo, este año ha sido reconocido también este software para poder, como uno de los software para el registro de historia clínica electrónica. Recordemos que Teleatiendo es el módulo de telemedicina en el Ministerio de Salud. Y este software a la fecha está siendo utilizado por 1.468 establecimientos de salud en diferentes niveles, primer, segundo y tercer nivel de atención. Cuenta con los módulos de teleinterconsulta, teleapoyo diagnóstico, teleorientación, teleconsulta y telemonitoreo. Asimismo, en una reciente consulta que realicé al Ministerio de Salud, han mencionado que si bien cuentan con estos 4 módulos, solamente están registrando lo que es teleconsulta, teleorientación y telemonitoreo. Y en relación a los tipos de certificados digitales o firmas digitales que están utilizando, tenemos la certificación web, los certificados digital de persona natural y los certificados digital de persona jurídica, con lo cual están ellos utilizando también tokens, es decir, herramientas en línea que no necesariamente requieren de un dispositivo físico para otorgar al personal de salud a fin que realicen y suscriban sus actos de salud. Y como último dato respecto a este software es que a la fecha el Ministerio de Salud tiene más de 8.862 usuarios personales de salud registrados. Es decir, que están realizando telemedicina y registran sus actos a través de este software, cumpliendo así la normativa, que la historia clínica, que todos los actos de salud de telemedicina tienen que constar en la historia clínica. Y aquí también con este tipo de software estamos evitando 2 cosas. Una es el doble registro, porque cuando registran en este módulo se genera automáticamente también los registros tanto para el fuego electrónico, para el reconocimiento de la FIAFA correspondiente y por otro lado también el GIS, ¿no? Y se evita también los errores de digitación que se podría haber. Y por último también han adecuado ya como Ministerio de Salud las adecuaciones legales a nivel de la directiva para la prescripción de medicamentos y receta electrónica, ¿no? Que se realicen mediante este software. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cintia, por tu exposición. Adelanto que en el bloque de preguntas hay algunas justo relacionadas a la integración entre salud y MINSA, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Y ahora me toca darle pase a nuestro tercer expositor, viene del mundo privado, estamos dejando por un lado el mundo público, Juan Aralgo Salcedo. Él es médico cirujano con un MBA en consultoría y capacitación empresarial y diplomados en auditoría médica, auditoría y evaluación de la calidad de los servicios de salud, medicina ocupacional y del medio ambiente, valoración de la incapacidad laboral y peritaje médico, así como salud pública. Ha sido coordinador médico del proyecto de Historia Clínica Electrónica del Grupo San Pablo y jefe de auditoría médica de la Clínica San Pablo. Actualmente es el coordinador médico del proyecto de Historia Clínica Electrónica de la Clínica Montefiori. Adelante, Juan, tiene 10 minutos para tu posición. Muchas gracias, Armando. Agradecer al
Instituto de Desarrollo, por la invitación. Nada, yo lo que quiero con ustedes es compartir la experiencia que tengo en la implementación de historia clínica electrónica del Grupo San Pablo, como lo mencionas, y actualmente trabajando en la Clínica Montefiori. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Lo puedes poner en modo presentación, por favor? ¿Perdón? A ver, ya, Hola. ahora sí. Sí. Bien. ¿Cuáles son los problemas frecuentes o qué es lo que se encuentra cuando uno no tiene una historia clínica electrónica? Vemos esto, y esto es real. Esta es una receta que yo, siendo médico, no la puedo leer, no lo puede leer el farmacéutico. Miremos aquí, esto es una indicación para que ejecute la enfermera. Entonces es muy difícil que alguien no se pueda equivocar con este tipo de recetas, con este tipo de letras. ¿Qué más vemos como problemas frecuentes? Interminables colas de pacientes que generan incomodidad y pérdida de tiempo, y por último, acaban con quejas dentro de el hospital o la clínica o fuera de ellas, libros de reclamos totalmente llenos en clínicas y en hospitales. Esto es parte de los problemas, pero en realidad son muchísimos más. Solamente quería sacar algo representativo, pero sabemos que hay muchísimos problemas más. Dentro de los beneficios con una historia clínica electrónica, tenemos lo siguiente: soporte a la toma de decisiones médicas, ya que el médico va a encontrar todos los resultados de exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes a la mano para tomar decisiones médicas correctas y a tiempo. Ahorro de espacio físico, porque en realidad se acaban las historias clínicas en papel y tenemos espacios como para que puedan ser utilizados para otras necesidades de clínica o hospital. Perfecta legibilidad, ¿por qué? Porque justamente en la lámina anterior veíamos cómo escribe el médico. Seguridad de información, ya que a todo usuario de historia clínica electrónica se le da una contraseña y un usuario, y toda vez que este personal ingresa a la historia clínica electrónica queda un registro de su ingreso, ¿sí? Hoy en día, pues cualquier persona, ¿no? Si es que no se tiene cuidado, puede ingresar a una historia clínica manuscrita, a una historia clínica física. Brinda alertas. La historia clínica electrónica, en la que yo he estado trabajando, y creo que la mayoría de ellas, tiene alertas. Lo que decían, si un médico registra que un paciente tiene alergia a algún medicamento, al momento que está prescribiendo, se le da una alerta indicando de que el paciente tiene alergia a tal medicamento. También brinda recordatorios. Por ejemplo, la enfermera tiene indicado colocar un medicamento a las 8 de la noche y en su máquina, en su computadora, le va a salir un recordatorio que el paciente necesita colocarse ese medicamento a esa hora. ¿Registro único por pacientes? Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando hemos trabajado la lista de historias clínicas, vemos que un paciente puede tener más de una historia clínica física. Simplifica procesos con la historia clínica electrónica, incluso se anulan muchos de los procesos, y esto conlleva a que el tiempo de espera del paciente sea muchísimo menor. Siempre se dispone de la información del paciente, sí, 2, 3, 4 o muchas personas pueden tener acceso a la historia clínica del paciente en un mismo momento, simultaneidad. ¿Evita pérdidas y deterioros? Por supuesto que sí, ya que el mismo uso de la historia clínica física que se traslada de un lugar a otro generalmente termina por deteriorarse. Esto se evita con la historia clínica electrónica. Y al final todo esto de aquí va a repercutir en una atención adecuada para el paciente desde que el paciente gestiona su cita. Porque la historia clínica electrónica que he trabajado y que estoy trabajando actualmente tiene para gestionar citas desde antes que el paciente llegue al centro médico o a la clínica. Evita las colas, obviamente, como había dicho, una atención médica de calidad, atenciones de exámenes auxiliares, y al final es un paciente
contento, un paciente feliz, evitando todas las quejas que actualmente se presentan. Voy a hablar específicamente de la implementación o de la implantación de la historia clínica. Esta tiene que tener un equipo, y en las 2 oportunidades que trabajo con historia clínica electrónica, en la implementación, gracias, porque la gerencia general tiene que estar totalmente involucrada y liderando. Yo creo que esto se da en todo tipo de proyectos, ¿no? La dirección médica, en este caso, totalmente involucrada. ¿Por qué? Porque aquí, como cabeza tiene que estar, como digo, involucrada y hacer que se involucren todo el personal. Hay un líder en TI, ¿no? Y un líder médico que es quien le habla, obviamente con un equipo, en mi caso, de personal de salud. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todos los procesos que se realizan en papel estén plasmados en la historia clínica electrónica, que todos los procesos que se realizan, tanto en la consulta ambulatoria, consulta en la atención de emergencia, en la hospitalización, esté reflejado en la historia clínica electrónica. Tiene que haber personal con experiencia, ¿no? Y compromiso, sobre todo de toda la organización. ¿Qué más? Tiene que haber responsables. En el equipo tiene que establecerse responsables en cada tarea. Esto de aquí va a garantizar el éxito. Y obviamente toda la institución debe tener claro el objetivo, ¿no? Y este objetivo tiene que ser medible a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Y hacerle un seguimiento periódico. En el caso, actualmente nosotros nos reunimos cada 2 semanas, no solamente para conocer el avance, sino para mantener la ilusión de cómo vamos avanzando y el compromiso de todos los responsables, ¿no? Para seguir adelante. ¿Cómo hacemos esta implementación? Primero hacemos un recorrido de toda la clínica, levantando todos sus procesos y conociendo toda la documentación que se tiene en los diferentes procesos, tanto administrativos como clínicos y de exámenes auxiliares. Desde citas, desde registros de emergencia, estoy hablando del tema administrativo, facturación al término de la emergencia, gestión de camas en el aspecto administrativo, y en el aspecto clínico todo lo que es la atención externa, ¿no? Cómo registra el médico, dónde registra el médico, cómo hace para poder emitir su prescripción, cómo solicita sus exámenes auxiliares, y todo aquello tiene que ser llevado a la historia clínica electrónica. Esta es una tarea bien ardua. ¿Por qué? Porque son muchos procesos que nosotros tenemos que hacer que se reflejen en la historia clínica. Lo mismo para emergencia y lo mismo para hospitalización. Como bien decía Pedro, y también se da en la parte privada, los laboratorios, patología, imágenes son de terceros. Y estos tienen que integrarse con la historia clínica electrónica o la plataforma que uno elige para la clínica, en este caso, ¿sí? Y muchas veces esto de aquí, ya lo voy a mencionar más adelante, pues puede ser parte del riesgo de que la historia clínica no es que no se cumpla, sino que retrase un poco el proyecto en los tiempos trazados. Luego de conocer todos estos procesos, también hay que conocer todas las maestras. En tecnología le llaman maestras a todo el listado, tanto de procedimientos, de laboratorio, de imágenes que se tiene en clínica. Esto también es una tarea muy fuerte, ya que muchas veces las clínicas tienen procedimientos que tienen una codificación llamada CEUS. Yo me imagino que si hay médicos aquí escuchando saben lo que es un CEUS. Es la codificación que se tiene para hacer la facturación a los diferentes seguros, ¿no? Esto ya debería de quedar de lado para poder reportarlo. Este código es específicamente para seguros, pero el MINSA ya publicó desde el 2017 un listado de procedimientos llamados CPMS. Y primero hacer una limpia, como decía, de todos estos códigos, ya que las clínicas muchas veces van creando códigos nuevos, muchas veces repetidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo crea personal que no es de salud. Por ejemplo, solamente para mencionar un examen que se llama antígeno prostático específico, pues el personal de TI lo registró como PSA, SPA,
y así tenemos que hacer una limpieza primero de todos los duplicados que existen y luego una homologación hacia CPMS para poder registrarlo. Si tenemos una historia clínica electrónica, obviamente hay que hacer las cosas como tienen que ser, ¿ya? Entonces, a partir de que uno tiene la historia clínica electrónica, va a poder reportar como el MINSA lo exige, con CPMS. Y esto, como les digo, es una tarea muy fuerte, porque primero hay que hacer una limpieza. Igualmente, cargar todos los fármacos que se usan en clínica, los materiales médicos y quirúrgicos, cargar todo lo que es el listado de alergias, dietas, obviamente diagnósticos con el CIE-10, y luego una lista o la lista de usuarios finales, tanto de médicos como de todo el personal administrativo que va a tener acceso a la historia clínica electrónica, otorgándole a cada uno, ¿no?, perfiles que le corresponden, ya que por tener la historia clínica, datos sensibles, no todo el mundo puede ver la historia clínica en todos sus aspectos, ¿no? Igualmente, a la par van subproyectos, ¿no? El proyecto de firma digital, que ya lo habló Cintia, ¿no? Y el proyecto de digitalización de historias clínicas físicas. Actualmente, o cuando aún no se tiene la historia clínica electrónica, se tiene las historias clínicas físicas. Estas, tanto en el Grupo San Pablo como en la Clínica Montefiori, han sido digitalizadas y cargadas a la plataforma de historia clínica electrónica para que el médico pueda tener acceso a ellas. Todo esto se hace en un servidor de desarrollo, ¿no? La gente de TI lo conoce como un servidor de desarrollo, que es el lugar donde se hacen toda la programación y todas las pruebas. Luego de que esté totalmente, se haya verificado que esto está funcionando, se hace una homologación y luego se hace la instalación a la historia clínica final que va a salir a producción. Hay un trabajo muy arduo, muy fuerte, que es el trabajo con los usuarios finales. Primero, hay que asignarle perfiles, como decía, para que no todo el mundo tenga acceso a la historia clínica electrónica en su totalidad. Si es asistencial, obviamente que sí, pero si es administrativo, solamente a la parte que les corresponde. Hay que tener una formación al equipo que va a brindar asistencia y soporte a los usuarios finales, tanto médicos como enfermeras, ¿no? Formación a usuarios finales. Esto quizás también es un punto que hay que tomar mucho en cuenta, ya que el usuario final, sea médico o enfermera, siempre va a tener, va a rehusarse al cambio, como siempre, ¿no? Va a rehusarse al cambio y muchas veces no quiere hacer el uso. Y aquí sí tiene que hablar, pues, gerencia, hablar dirección médica, para que todo el mundo se comprometa a hacer el uso de la historia que ya se desarrolló. Luego salimos con una marcha blanca, probamos que todo funcione bien, y luego el arranque y acompañamiento con el equipo de asistencia de soporte, registrar cada seguimiento que se hace para después analizarlo y ver en qué punto o en qué momento del registro del médico o la enfermera requiere apoyo para poder reforzarlo posteriormente. ¿Qué riesgos tenemos o qué riesgos hemos tenido, ¿no? Uno, complejidad de las integraciones, ¿ya? El otro es retraso debido al mal cálculo de tiempo. Esto se da, nuevamente hay que recalcular el tiempo cuando no se ha avanzado de manera correcta. Dependencia de terceros para la integración, como decía, ¿no? Imágenes, patología, laboratorio, manejan unos sistemas diferentes que hay que integrarlos y muchas veces hay que depender de ellos, ¿sí? Que el equipo humano no sea el idóneo, que haya resistencia al cambio por los usuarios finales, y por último, cuando ya se atrasa el proyecto, que los altos directivos no estén convencidos del proyecto. Estos son los riesgos de la implementación de historia clínica electrónica y que realmente yo los he vivido. Bueno, sé que el tiempo apremia. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan, por la exposición. Agradecer así a los 3 expositores invitados. Tenía varias consultas que tenía preparadas, pero nos hemos excedido un poco de tiempo. Y de alguna manera, muchas o varias de las que tenía preparadas coinciden con las que nuestros asistentes gentilmente han aportado. Así que vamos a pasar directamente al bloque de preguntas del público. Algunas son dirigidas principalmente a Pedro, voy a pedir también algunas posiblemente también a Juan, a Cintia, pero en este caso les pediré su participación. Las 2 primeras preguntas son, digamos que estoy mencionando ambas preguntas. Una es de César Amaro,
que felicita, dice, como observador externo, felicito a Pedro y a todos los profesionales y gestores que implementaron el ESI, mostraron talento y encontraron institucionalidad esencial, útil hoy y en la pandemia. Pregunto, y como le decía, ¿no? Esta pregunta ha surgido bastante en el chat, ¿no? ¿Por qué el MINSA y los GORE no siguen una ruta similar o adoptan esa solución? Esta pregunta, en este caso, le pedí primero a Pedro que la responda, y después le pedí los comentarios también a Cintia. Y complemento o le adiciono, agrego el comentario de Frank Salgado. En el caso que se quiera implementar este tipo de sistemas operativos, ¿qué sería lo primordial y lo más necesario para poder empezar con este proyecto o ir avanzando en este proceso que es muy amplio y muy largo? Entonces, en primer lugar, Pedro, tus comentarios sobre estos dos inquietudes que han saltado. Ok, gracias. Bueno, justamente eso fue lo que intenté hacer al final de mi participación, ¿no? No solamente comentar la experiencia, sino terminar en una propuesta, ¿no? A ver, en principio, si hablamos de historia clínica y hablamos de software, por ahí también he visto algunas preguntas. El software como tal, no se trata de competir o de ver qué software es mejor. Este software funciona, está completo funcionalmente, tiene historia clínica, perdón, tiene firma electrónica, en varios de los documentos que produce cada profesional, no solamente el del consultorio, el de la hospitalización, en varios de los puntos que mencioné. Entonces, pero antes de eso, algo que quiero, y antes de responder o continuar respondiendo, olvidé mencionar en mi presentación al equipo interno de sistemas que mantiene este software. Es muy importante. Hay un equipo ahí que viene trabajando desde 2008, que tiene más de 20 años de experiencia, porque es un equipo que vivió el desarrollo en Fox, vivió el desarrollo del sistema actual, vivió la mejora y hoy le sigue dando mantenimiento. Una fortaleza de este software es que es un desarrollo propio, local, un equipo no muy grande, pequeño, pero muy bueno, muy profesional y que sabe lo que hace y que le sigue haciendo mejoras al sistema. Este sistema sigue creciendo y sigue mejorando con el costo de un grupo pequeño de gente en salud, pero muy profesional. Entonces, eso es muy potente y muy bueno y quería destacarlo, ¿no? Este software, por ahí también vi que mencionaron el tema de GeneXus, versión antigua. Efectivamente, una versión que viene de 2010 y requiere una migración. Ese equipo lo puede hacer, se puede contratar un proveedor y migrarlo. La migración es migración tecnológica, no funcional, actualización de versiones, se le mete la plata, el tiempo y sale, eso no es un problema. El problema para que este o cualquier software en realidad, porque podemos elegir otro, el problema para que podamos a nivel nacional tener una misma historia clínica o un mismo software es la forma en que se gestiona hoy día la salud en el Perú. Como lo puse en una de mis láminas, hay una desagregación, una distribución de responsabilidades, ¿no? Recordemos que el MINSA es un ente normativo que regula, rige, pero no tiene responsabilidad de soporte y de operación a nivel nacional. Cada departamento, cada región tiene responsabilidad, maneja sus propias presupuestos y ejecuta como corresponda. Unos lo hacen muy bien, otros no hacen nada, ¿no? A nivel de Lima, incluso cada direza, cada hospital, el hospital de Villa El Salvador, el hospital de 2 de Mayo, el Loaiza, cada uno tiene su sistema, ¿no? El hospital de la Marina tiene su sistema, el de la FAP tiene su sistema, y cada uno maneja equipos de sistemas, servidores. Mientras cada una de estas entidades esté trabajando en tengo que comprar servidores, tengo que elegir el software, tengo que dar soporte, tengo que contratar comunicaciones, infraestructura. Ya no es un tema de software, sino infraestructura. Por eso, y cada unidad de estas va a tomar decisiones diferentes en infraestructura, en tiempos distintos. Tendrá PCs, pero no tendrá servidores pero no tiene conectividad y así. Pues hay un problema de gestión, de soporte, que puede ser tratado de manera diferente. Así como hay un soporte central de gobierno para todo lo que es carreteras a nivel nacional, así podría haber una plataforma nacional de salud que dé todo el soporte digital a todo el sector y que cada operador se preocupe de los profesionales de la salud,
la operación misma de los centros, pero no en la parte tecnológica, porque se van a morir en las licitaciones. Para mí ese es un tema crucial. Hay un convenio, como lo dije temprano, hay un convenio ya por el cual Minsa y Esalud firmaron, y Esalud le transmite la posibilidad, los derechos, la licencia, como lo quieran llamar, ¿no? Una copia, como lo quieran llamar, pero por el cual Minsa podría adoptar el sistema de salud como una solución nacional, pero no ponerla en una nube para que cada hospital la descargue y la instale como pueda, porque ahí le dejas a voluntad de cada centro y lo harán tarde, mal y nunca. Sino montar una operación central, atreverse a escalarla para que todos los hospitales nacionales solo se conecten, ¿no? Se conecten, nada más. Obviamente previa capacitación y demás, ¿no? Creo que el modelo funcionó. Hoy está demostrando que sigue funcionando, ¿no? Gracias, Armando. Gracias, Pedro. No sé si Cintia quieres agregar algún comentario. Sí, primero hay que recordar que tenemos una ley de descentralización donde ciertas funciones, como el tema de los servicios prestacionales, son funciones compartidas, ¿no? Tenemos entre el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Y esto se reafirma cuando se da la ley rectora, la ley de fortalecimiento de funciones rectoras del Ministerio de Salud, y reconoce que el gobierno regional es la autoridad de salud en su región. Entonces, eso le ha dado la libertad y también la independencia administrativa en estos asuntos a los gobiernos regionales de poder adoptar la tecnología que han querido en algunas regiones. Tenemos diferentes tipos de software para el tema de historia clínica o un intento de historia clínica electrónica, ¿no? Y esto también está supeditado al tema de la gestión que esté en su momento. Si leemos, por ejemplo, la introducción de la directiva de este año, del documento técnico que este año ha aprobado el Ministerio de Salud sobre los sistemas de información de historia clínica electrónica que son reconocidas en el marco de la ley de presupuesto, hay una pequeña reflexión del MINSA, ¿no? Dice, a lo largo nosotros hemos desarrollado el IJALI hospitalario, el IJALI de primer nivel de atención, el SISGAL-EMPRUS, que es para el sistema hospitalario, pero ahora hemos decidido de que vamos a dar una denominación genérica, ¿no? Que ahora se llama el SISE, ¿no? El Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica, que la dividen en dos grandes sistemas, para el primer nivel de atención y para el nivel hospitalario. Y sí hacen un reconocimiento en el aspecto de telemedicina, ya jalándolo un poco por el tema de mi exposición, es que este CISE sí tiene que interoperar con lo que le atiende, que es este desarrollo in-house del Ministerio de Salud, de lo que ha hecho para el tema de específicamente telemedicina. ¿Por qué es que tiene más de 8.000 usuarios registrados? ¿Por qué es que tiene cerca de 1.500 establecimientos de salud inscritos? Primero, porque ha superado ciertas vallas que ya lo ha dicho de salud, ¿no? Para comenzar, no tienen que hacer ninguna inversión de servidores las IPRES que se afilian, porque todo lo asume el Ministerio de Salud. Lo que sí es que tienen que contar con cierto nivel de conectividad de internet, que en realidad no es tan pesado. O sea, con 2 megas de subida y bajada pueden conectarse, que es lo que usual pueden tener algún primer nivel de atención donde incluso cuenten con internet social, ¿no? Entonces, todos estos componentes tecnológicos han sido atractivos, sobre todo para el primer nivel de atención, y encontrar una opción gratuita, y por otro lado que el MINSA les ha podido dar la característica de la interoperabilidad, porque en todas las normas que van saliendo en tema de historia clínica electrónica dicen, oye, seguimos avanzando, pero como esto ya existe, al menos en temas de medicina, todo desarrollo tiene que hacerse mirando para interoperar con este sistema que ya existe y que va a seguir caminando, ¿no? Es decir, no se ha tratado de parar un componente mientras se avanzan los demás. Y eso es también una buena práctica a rescatar. Y yo creo que con esto ya podríamos tal vez
resolver esta duda, ¿no? Porque es que tenemos diferentes, en las regiones cada una a veces tienen diferentes tipos de software, ¿no? Eso responde al tema también de la libertad e independencia administrativa y económica que tienen los gobiernos regionales. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Pedro. Seguro hay un fuerte desafío por delante si queremos extrapolar o llevar esto a nivel nacional. La siguiente pregunta, o las siguientes dos consultas, que de alguna manera resumen varias que se han hecho en temas relacionados a seguridad, voy a pedir en primer lugar a Juan que me ayude con la respuesta. Un comentario, consulta que hace Manuel Portugués. Dice, ¿qué medidas de seguridad informática se han tomado para evitar riesgos internos y externos que puedan afectar el servicio que se brinda con la plataforma implementada? Y de ahí también Michael Suknodávalo dice, en historia clínica electrónica incluye firmas digitales de lo actuado por los médicos. Entonces, le voy a pedir en primer lugar a Juan y de ahí, bueno, le dejaré a Pedro si quieren complementar algo al respecto. Bueno, era lo que ya había mencionado durante la exposición que hacía. Sí, hay seguridad. ¿Por qué? Porque a los médicos, a las enfermeras, a las obstetrices, se le da un usuario y una contraseña, ¿ya? Y cualquier uso que se dé a ese usuario es responsabilidad solamente de ellos, ¿ya? Entonces, no solamente eso, sino que también se le asigna perfiles. Se le asigna perfiles, por ejemplo, yo como tecnólogo médico no puedo tener acceso pues a toda la historia clínica del paciente, ¿no? En general, tengo mi perfil asignado a ciertos módulos que comprenden la historia clínica. Igualmente al personal administrativo también tiene su perfil y ellos solamente tienen acceso a la parte administrativa que les corresponde. Entonces yo creo que ahí se está brindando bastante seguridad con respecto a la historia clínica física, ya que la historia clínica física pues es manipulable por cualquier persona cuando no se tiene un buen resguardo de ella, ¿no? Muy bien, gracias Juan. No sé si Pedro quieres agregar algo sobre la seguridad en general en estos sistemas, ¿no? Sí, yo creo que como en todo sistema, la seguridad está basada en perfiles, controles de acceso, ¿no? En el caso particular de la solución de salud, es una solución que se maneja dentro de una intranet, o sea, no es una aplicación abierta a Internet. Además de las seguridades físicas, están, digamos, seguridades de acceso, están las seguridades de perimetrales, acceso a las bases de datos y demás, ¿no? La información que se extrae de la historia, en realidad es más información operativa, estadística para la analítica, el monitoreo y seguimiento, ¿no? Entonces, la historia, vi también el tema de la firma digital, cada atención, cada documento que se genera, la hoja de atención en cada cita o en cada evolución hospitalaria o informe quirúrgico, genera un PDF que se firma digitalmente, se guarda en almacenamiento seguro. Entonces, todas las medidas que corresponden a una aplicación crítica como esta, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias. De ahí hay un par de preguntas que integran el mundo público con el mundo privado con el mundo público, ¿no? Que en este caso se las comparto. Algunos tienen aspectos que son de procesos, otros que son aspectos tecnológicos, ¿no? Enrique Campo nos dice, ¿no? En algún momento en la vida de una persona pasará de la atención de un seguro privado al seguro público. ¿Cuáles serán las implicancias de compartir la información de la historia clínica del sector privado al sector público? Lo voy a pedir en primer lugar a Juan que la sustente y de ahí a Pedro. Pero antes también agrego una pregunta de otro asistente, Elías Dugal Ruiz, a quien le mando saludos, nos dice, ¿es factible la implementación de una historia clínica nacional utilizando tecnologías seguras como blockchain, donde se obtenga el consentimiento del usuario y se integre tanto el sector privado como el público? ¿Acaso? Y dejo a Juan para que de alguna manera nos adelantes tus opiniones sobre esta consulta, ¿no? Sí, la ley de historia clínica electrónica, el RENICES, tiene vigencia desde el 2013, si no me equivoco, ya tiene 10 años, y justamente la finalidad de la historia clínica electrónica es esa, ¿no? Que haya
interoperabilidad entre ellos. O sea, que la historia clínica que yo tenga en cualquier centro de atención, sea privado, sea mixto o sea del Estado, pueda visualizarse en otro centro de atención. Entonces ya hay esa norma y está desde 2013. Sí, muy bien. Gracias, Juan. Pedro, ¿puedes Sí, comentar? bueno, el RENICE, bueno, y varias normas que Cintia comentó, son normas hechas para el momento, ¿no? Para resolver preocupaciones del momento, para poder permitir algunas cosas o mejoras digamos, manejar la convivencia, manejar el status quo, proteger algunos temas, pero no hay normas transformacionales. La historia clínica o el RENICE fue eso, un intento de, oye, con todo lo que existe hoy, ¿cómo hacemos para reunir historias y poderlas poner disponibles? Producto de seguramente consejerías internacionales que han hecho en otras experiencias la convivencia y cómo hacemos, Uruguay y algunos otros han hecho algo como el RENICE, juntar historias y exponerlas como un intento de decir, oye, ya tenemos algo que puede ser válido para todo el país, ¿no? Pero no necesariamente aplica aquí cuando hay tanto, digamos, un poco desorden, como lo mencionó también Cintia, cada quien hace lo que quiere, algunos hacen, otros no hacen, ¿no? Lograr ponernos de acuerdo en una trama de datos que se comparta fue un problema y no se llegó. Y otro tema que tenemos es, lamentablemente, los problemas de gestión. O sea, alguien por ahí mencionó cambios de ministros, cambios de gestores, cambios de sistemas, ¿no? Miren, tantos ministros que han habido en pocos años, igual tantos gerentes de sistemas o jefes de oficina de TI en MINSA, y cambios en los gobiernos regionales, cambios en los hospitales. Entonces, las decisiones que toma una gestión no las sostienen otras. Comprar, invertir o lograr un proyecto de mediano o largo plazo es complicado por los procesos logísticos. En 2018 creo fue que tuve reuniones con MINSA mirando y participando desde salud en el tema de RENICE, por ejemplo. Me pedían aprobar el primer presupuesto para RENICE, 2018, la norma es 2013. Fundamentacional, las bases, 50 millones de soles para servidores y todo lo que era infraestructura. Nunca salió tampoco, ¿no? Los últimos años no se ha hecho más, creo. Se ha trabajado mucho en tema de desarrollo, tratando de hacer estas iniciativas de Cali y otros, pero nuevamente, hay esfuerzos. Lo que necesitamos es un esfuerzo diferente, algo distinto. Si queremos soluciones distintas, hay que hacer cosas distintas. Cambiar normas, transformar la gestión, mejorar el soporte a las entidades para que cada entidad haga lo suyo realmente, ¿no? Que es operar la salud y no necesariamente operar tecnología. Ese es un poco el fondo de mi propuesta. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, nos hemos excedido. ¿Sí, Cintia, quieres agregar algo? Y, al enfoque que decía, a veces no necesitamos reinventar la rueda. A la fecha, si me dicen, oye, queremos intercambiar información entre un establecimiento privado y público, ¿se puede hacer? Sí. ¿Existe el mercado legal? Sí. Primero, tiene que haber un convenio de intercambio prestacional, porque solamente es lo que estás haciendo de la vía física o de la vía virtual. Ok, ya tienen los dos su convenio de intercambio prestacional. ¿Qué se necesita ahora hacer para este intercambio de información de datos para estas vías de sistemas informatizados? Dos cosas con el paciente. Primero, su consentimiento informado, si estamos en un término de telemedicina, pero una teleinterconsulta, si es el caso. Y recuerden, por el consentimiento informado para el tema de historia clínica, por el acto médico. Y el segundo es el consentimiento para el tratamiento de datos personales, que también se puede dar por un medio tecnológico, ¿no? Entonces, sí tenemos el marco legal y lo podemos hacer. Y ya muy chiquito, para la pregunta anterior, que era el tema de seguridad de la información, recuerden que si eres sector público, sí o sí vas a tener que cumplir la norma técnica 27001, porque es obligatoria para todo el sector público. Y si eres público o privado, lo que estás obligado a cumplir es la directiva de seguridad de la información para la administración de banco de datos personales, que ahí tienes medidas de seguridad de la información de aspecto técnico, tecnológico, organizativo y legal. Solo eso. Sí, si me permites, Armando, para complementar lo que menciona Cintia, tecnológicamente todo se puede, lo sabemos.
y hasta el blockchain y demás se podría, se implementa, pero yo creo que pierdes foco. Y como dicen, tecnología todo se puede hacer, las normas legales lo que te dicen es lo que no debes hacer. Entonces, encuentra tu espacio y desarrolla abiertamente sobre lo que no te ha dicho, ¿no? Que no puedes hacer. Entonces, hay que ser atrevido ahí para gestionar bien y avanzar, ¿no? Y por último, las normas se pueden cambiar, ¿no? Las normas sustentadas adecuadamente se pueden cambiar, porque van evolucionando también las normas. Es algo que hace falta, ¿no? Solo un tema más por ahí también vi una consulta. Hay un mito respecto a que si el tema de las citas se resuelve con un software o una aplicación. Y por ahí vi, ¿por qué no hay una mejor otorgamiento de citas en salud? O las colas, ¿no? En el 2021 teníamos ya un aplicativo móvil completo para otorgar citas, tal y como lo tienen los privados. El tema no es un problema tecnológico, el tema es un problema de oferta y demanda y de programación. Cada IPRES, cada centro asistencial programa sus profesionales, algunos los programan con bastantes días de futuro, puedes dar cita a 30, 40, 50 días, la norma de salud dice que debe darse creo que hasta 4 meses de futuro, pero no dan. ¿Por qué? Porque tienen miedo que las citas se pierdan, miden la deserción, hay problemas de gestión. Algunos policlínicos dicen cita del día. No, que vengan en la mañana y saquen su cita y ese mismo día se atienden, así no hay deserción. O sea, hay problemas de gestión, no son problemas tecnológicos. Hay mucha demanda. Si tú, es como un poco las entradas al Estadio Nacional para un partido de Perú, ¿no? Entonces tienes 40.000, ¿no? Abres el sistema y en 10 minutos vendes todo, ¿no? Entonces en 10 minutos vas a dar todas las citas de salud disponibles para un mes. Y puedes seguir dando un año si programas un año. No es el problema la tecnología, es la oferta, la demanda y la programación de especialidades, ¿no? Con todos los problemas que ello tiene, ¿no? Bueno, por otro lado, la ventaja hoy de la tecnología y la telemedicina puede hacer que, por ejemplo, un urólogo que está asignado a Moyobamba y que atiende 4 pacientes al día, pueda programarse y atender pacientes de Lima que están haciendo cola 3 meses por un urólogo, ¿no? Pero también hay que gestionarlo. Si no los programas, si no haces el cruce, no los conectas, no funciona y la tecnología lo permite. Es un poco que tenemos que entender que los gestores también tienen que cambiar y pensar de manera diferente. Y no pensar solamente en cómo me miden, ¿no? Y cómo hago para que no caer mal en el indicador y qué sé yo, sino pensar en la satisfacción y cómo, si estás tratando bien al usuario. Desde el momento que en un policlínico un administrador dice, no hay citas, mañana que vengan a las 6 de la mañana y recién ahí les doy cita, ya están maltratando al paciente. No están pensando en el paciente. Y sí pueden dar cita. Gracias. Gracias, Pedro. Ya, bueno, estamos excedidos de tiempo. Le voy a pedir una ronda final. Bueno, antes agradecer a aquellas personas que han contribuido con sus preguntas, con el diálogo muy simpático también que se ha tenido en el chat, y bueno, que nos siguen en nuestros encuentros. Y le voy a pedir una última ronda en el cual a cada uno le va a pedir su opinión viendo el futuro con optimismo, como creo que tenemos que verlo. ¿Qué recomendaciones puede dar? En primer lugar, ¿qué pasos son los que siguen? Hacia dónde vamos? ¿Y qué argumentos pueden dar a aquellos que están en el asistente, que posiblemente tengan la responsabilidad de implementar desde el punto de vista tecnológico o médico este tipo de iniciativas? Y vamos a ir en el orden inverso, comenzando por Juan, para saber sus palabras finales. Bueno, la pandemia nos hizo caminar a muchos a un paso más rápido y nada, en salud esto fue muy objetivo. Centros que no tenían ni idea de lo que podían hacer empezaron a hacer teleconsultas y se supone que si ya empezamos a caminar, tenemos que seguir este paso. Si es que tienen la oportunidad y sobre todo ¿no? Manejan el presupuesto para poder hacer la transformación digital de su centro médico, de su clínica,
seguir adelante, hacer sus plataformas para teleconsultas, si es que hay oportunidad de poder hacer sus historias clínicas electrónicas, vamos todos con fe. Muchas gracias, Juan. Cintia, tus comentarios, aportes finales. Una transformación digital nunca puede perder el objetivo que es el ciudadano. ¿Cómo le facilito la vida? ¿Cómo salvo su vida? ¿Cómo es que evito errores en la prescripción? ¿Cómo es que le facilito una cita? Entonces, cuando comencemos cualquier proyecto, sienten a todo su equipo y rompan esa resistencia al cambio. No estamos buscando la comodidad del operador, de nuestro cliente interno, sino nuestro cliente externo, que es el paciente. Démosle una oportunidad adoptando tecnología, sea mediante inteligencia artificial, sea mediante nuevas formas de diagnóstico, como teleapoyo diagnóstico, brindando ofertas virtuales donde no tenemos profesionales de la salud especializados, que eso es una de las gran brechas que tenemos en el sector salud. Y sobre todo, también vayan de la mano con su área legal. Así como van de la mano, el TI es un binomio. Es un trinomio, diría yo. El personal tecnológico, que son los que hacen que nuestros sueños sean realidad, porque ustedes lo construyen, los ingenieros, los técnicos. Luego está el personal de la salud, obviamente, que nos va a decir qué es lo que necesita el usuario, y el área legal que los va a ayudar y los tiene que resguardar. Y si hay abogados aquí que nos acompañan, por favor, siempre en ese enfoque. Más allá del tema de la legalidad, está el procurar llevar la salud y obviamente con tecnología que nos haga más fácil la vida al paciente. Solo es reflexión. Muchas gracias, Cintia. Pedro, tus comentarios finales. Sí, gracias. Bueno, creo que es importante que cada uno de los que de alguna manera tienen responsabilidad en cada una de las entidades que se manejan en el sector salud, que manejan el sector salud, identifiquen cuál es el proyecto que debería ser el que resuelva este tema. O sea, no dejar quizás sus proyectos propios, porque cada entidad seguramente tiene un proyecto propio, ¿no? El responsable de tecnología de un hospital X, para no dar un nombre, tendrá su proyecto propio. Le falta su módulo, comprar su servidor, bajarse el sistema, integrarse. El del departamento o la región Z también tendrá su proyecto propio, ¿no? Con su presupuesto. Entonces, ese gestor, como gestor de esa entidad, dirá: yo tengo mi presupuesto, tengo mi proyecto, lo defiendo, lo saco adelante, están mis objetivos, mis metas. Pero la pregunta sería, ¿ese proyecto está apuntando a hacer una integración, está apuntando a una solución nacional, o solamente es una isla más? ¿No? Porque al final cada quien tiene su isla con su responsabilidad, su presupuesto, como dijo Cintia, y punto. Él cumple con lo que tiene que hacer y se acabó. Para él no es su problema nacional. Entonces, yo creo que debemos convocar a todos ellos, ¿no? Una conversación como esta, un evento donde busquemos una transformación real a nivel nacional y que no dependa de un ministro, que no dependa de un jefe de OCTI o un jefe de un lado, un jefe del otro, sino de que logremos una convocatoria, que esa convocatoria tenga una idea común, definamos una estrategia, cualquiera que sea, pero una que sea nacional, ¿no? Y con eso tener proyectos propios que te ayuden a pasar el tiempo o digamos, a sostener el corto plazo, quizás el mediano, pero tener todos en nuestra mochila, en nuestra cartera, un proyecto nacional común, ¿no? Y todos trabajar en ese, sea de 1 año, en 2 años, en 3 años, lo que dure nuestra gestión, y ojalá que sea trasladable a las gestiones que llegan, porque seguramente van a llegar otras, ¿no? Y que sea más potente y más efectivo que un acuerdo nacional, ¿no? Sino que sea realmente un proyecto nacional. Ojalá se logre. Gracias a PDD por la invitación, gracias a los que han estado participando en este evento, a los aportes en el chat, a las preguntas.
Me gustaría poder responder cada una, pero bueno, el tiempo no da. Muchas gracias a todos. Okay. Gracias a todos los expositores por su participación, por su excelente exposición. A todos los que nos han acompañado, estaremos compartiendo las exposiciones que gentilmente nos han dejado Pedro, Cintia y Juan, así también como la grabación. Este evento lo realizamos periódicamente, cada 2 meses, así que les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestro siguiente encuentro en temas relacionados a transformación digital. Buenas noches, que tengan un buen descanso. Gracias nuevamente a todos. Gracias, un gusto Juan, un gusto Cintia. Gracias, buenas noches Hasta con luego. todos. Buenas noches. Buenas noches. A disposición, hasta luego.